Bienvenidas y bienvenidos a Habla la Biblioteca, el podcast de la Biblioteca Jesús de Piñero de la Universidad Ana G. Méndez en nuestro recinto de Carolina. Y hoy con otro interesante programa. En este programa vamos a estar conversando en torno al sustrato muy poco comentado de muchos de los problemas más serios que confrontan no solamente Puerto Rico, sino toda la humanidad. Para discutir temas como los valores, los antivalores, la posverdad, la educación tradicional, la inteligencia artificial y su impacto sobre la educación tradicional, me acompaña el doctor Luis Mayo Santana. Doctor, bienvenido. Buenos días. Así que aquí estamos para conversar y esto va a ser pues una delicia para poner a los internautas en consonancia con lo que tú y yo creemos que son los subyacentes de los problemas presentes en el mundo actual. Para quienes no conocen al doctor Mayo, el doctor Mayo es un distinguido catedrático de nuestra institución, que también dentro de ella se desempeñara como decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un distinguido profesor, investigador del área de español, literatura comparada, pero además de eso, de teología y de pensamiento crítico contemporáneo. Estos son temas que hemos estado desarrollando a lo largo de estos últimos meses y para los cuales el doctor Mayo ya se encuentra preparando una serie de publicaciones de divulgación. Además, lo más importante es el co-mantenedor de este programa. Así que se siente como en su casa. Lo que pasa es que hoy con el otro micrófono. Vamos rápidamente a los temas que hemos planteado como los fundamentales de este programa. Vamos a comenzar con el problema de lo que el doctor Mayo ha descrito como valores y antivalores. Ese es un concepto que se menciona mucho, que tiene unas definiciones muy clásicas, porque esto se ha transformado rápidamente en muy poco tiempo. Vamos a comenzar, para beneficio de nuestros internautas, con la definición de los valores y sus características. Después definimos antivalores y sus características. Muy bien. Doctor Jaime Rodríguez Cancel, sí, ¿verdad? Como estamos hablando, se habla mucho de los problemas de valores en la sociedad, principalmente en el área de la educación, de que hay un problema de valores, ¿verdad? Pero cuando hablamos de valores, ¿a qué estamos haciendo alusión? ¿Verdad? ¿Para qué sirven los valores? Los valores, ¿verdad?, que vienen del campo de la sociología en la filosofía, son muy antiguos, ¿verdad? Y esto no es de primera mano ahora, se han mantenido. Y es lo que le va a dar un linaje, ¿verdad?, y un delineamiento a lo que vamos a llamar el sentido común, hablando, ¿verdad?, acá para que los internautas puedan comprenderlo. Si vamos a definir valores, pues un concepto, ¿verdad?, que se refiere a los principios, creencias y normas que guían el comportamiento y las decisiones de las personas a nivel individual como a nivel colectivo dentro de una sociedad. Y obviamente esos principios, esas creencias, esas normas, pues van a verse desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las creencias espirituales, religiosas, políticas, de cualquier prototipo de creencia. Ahora, cuando hablamos de valores, estamos haciendo alusión a algunos de ellos, como el respeto, ¿verdad?, la empatía, la honestidad, la responsabilidad, solidaridad, la inclusión y la sostenibilidad. Esos son los valores principales, ¿verdad?, a los cuales la sociología hace referencia. Resulta un poco irónico que lo que destacas como valores fundamentales, que son el respeto, la empatía, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la inclusión y la sostenibilidad, se ven hoy en día amenazados
pero no de abajo para arriba, de arriba para abajo, de las estructuras de poder hacia las amplias bases sociales, porque hoy en día todos estos valores están siendo cuestionados de arriba para abajo, y eso es un reto enorme, ¿verdad? A este elemento que es fundamental para mantener la coherencia, la integridad y la solidaridad de las sociedades contemporáneas. Sí, es así. Yo te diría mucho más. No es solamente de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo. Yo creo que esto es una cuestión de 360 grados, porque es solamente, no es meramente la dirección de una sociedad o la persona, ¿verdad?, que son la base de la sociedad, sino esto lo estamos viendo, son problemas cruzados dentro de la familia, los problemas con las instituciones, problemas entre la persona consigo mismo. O sea, cómo yo mantengo un valor, cómo yo respeto un valor y cómo yo hago constancia de un valor. Lo que estamos viendo es que las personas, cuando faltamos al respeto, ¿verdad?, al irrespeto, que es el antivalor, pues no nos respetamos ni tan siquiera a nosotros mismos, ¿verdad? Porque esto tiene unas razones del materialismo que está imperando en la sociedad actual. Y no solamente el materialismo, sino la consecuencia en ese fortalecimiento desmedido de un individualismo que no presenta ningún tipo de solidaridad. Lo importante de esto es que cuando se habla de valores, muchas personas entienden estos conceptos, estos principios, como si fuera algo metafísico que no está vinculado estrechamente a nuestra vida cotidiana y nada más alejado de eso que lo que nosotros nos estamos planteando. Porque podríamos, a partir de toda la investigación contemporánea, reconocer los grandes problemas que tienen las familias de nuestro tiempo, pero esos problemas que presentan de valores y de continuidad de valores, porque también lo que se observa es el rompimiento de la cadena de esos valores, la transmisión de esos valores y su transformación, como siempre ha pasado con las generaciones, es que desde la familia estamos viendo esa ruptura, que se traduce entonces en una división a nivel social que sencillamente se está operando prácticamente en todas las sociedades contemporáneas. Si algo caracteriza las sociedades contemporáneas, resulta ser precisamente la falta de valores y la ruptura de los valores tradicionales que tampoco han sido sustituidos con algo que los supere. Eso es así. Y cuando estamos hablando de lo que tú estás exponiendo ahora mismo, pues esta crisis va, ¿verdad?, emergiendo porque se va desarrollando dentro de ese plano del materialismo que hemos visto, ¿verdad?, y acentuado hoy en día por las cuestiones del liberalismo económico, etcétera. Vamos a ver que dentro de esos antivalores, los más que se pronuncian es el egoísmo, ¿verdad?, la corrupción, la injusticia y la deshonestidad como tal, ¿verdad?, porque la lista es larga de ellos. Pero eso comienza en el propio individuo. Y eso entonces se está reflejando, como tú mencionas, en una fractura que estamos viendo en todas las instituciones, desde la familia, instituciones religiosas, políticas, comerciales, educación, en todo, está imperando. Y el problema entonces es cómo vamos a darle cohesión, ¿verdad?, para que entonces pueda tener la vida tenga una razón de ser. Porque el problema de los antivalores es, ¿verdad?, pues entonces yo no te respeto a ti, yo me engaño a mí mismo, ¿verdad? Yo comienzo a no valorar a la otra persona porque no hay solidaridad en ese sentido. Y el peligro de ello es que comienzas a caer en lo que llamamos en sentido filosófico o sociológico, ¿verdad? Yo que provengo de la sociología de la literatura, es que pierdes el sentido de ser. Al tú perder el sentido de ser, nadie vale. Yo te utilizo a ti, que eres un ser humano, como una cosa. ¿Y qué pasa, Jaime, cuando una cosa se daña? ¿Qué tú haces cuando una cosa se daña? ¿O la transformo o la sustituyo? Ok, lo transformo o lo sustituyo. Y cuando dice transformarlo, por lo general es, la echo a un lado o la boto. Eso es lo que estamos haciendo con los propios seres humanos.
los utilizo a mi beneficio y cuando ya no tiene ningún beneficio para mí, la echo a un lado, no la reconozco y estoy afectando la dignidad de ese ser humano, que es el problema mayor. La falta de sensibilidad entonces se va a manifestar en esa deshonestidad, ¿verdad? En ese respeto, en el egoísmo, porque es primero yo, segundo yo, tercero yo, que es lo que hemos visto, ya todo un cliché, ¿verdad? Totalmente. Pero esto ha aumentado en el sentido que los dirigentes, inclusive políticos, ¿verdad?, están levantando su bandera en los antivalores. Y el problema es entonces, la sociedad no vale, se ha polarizado la sociedad, en esa fractura pues vienen las polarizaciones y entonces esto desarrolla que no hay cohesión y cada cual va a un rumbo que no tiene sentido y el problema es al perder el sentido, pierdo sentido de la vida y de ahí al suicidio psicológico, que es que te derrota, nada tiene significado, caes en el suicidio físico. Que es el nihilismo, que en términos filosóficos. Para que los quienes nos están escuchando y observando en esta ocasión puedan materializar un poco lo que estamos planteando, el doctor Mayo apunta, por ejemplo, que frente al valor de la responsabilidad al presente, lo que observamos es el reino de la irresponsabilidad, ¿verdad? Yo no tengo que cumplir con nadie, solamente conmigo mismo. Vemos también la ausencia de solidaridad a nivel social. Esto es sálvese quien pueda y ninguna sociedad sobrevive de esa forma. Otro elemento que estamos viendo bajo ataque en estos momentos es lo que tiene que ver con la inclusión. Inclusión significa el respeto del otro. Yo puedo aceptar o no puedo aceptar los valores que tiene el otro, pero tengo que respetarlos. Si no los respeto, vamos a tener unas consecuencias sociales de primer orden, sí, ahí entramos, que ya las estamos viendo. Sí, ahí entramos rápidamente al concepto de la intolerancia, porque la inclusión tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Y hablamos y acuñamos la palabra inclusión, pero verdaderamente no la hay, ¿verdad? La inclusión es lo que yo entiendo que yo debo utilizar para mi beneficio. Entonces a ese sí le voy a dar inclusión. Pero hay otras cosas que suenan muy bien filosóficamente, inclusive altruistamente en la sociedad, pero no le voy a dar, ¿verdad?, espacio. ¿Por qué? Porque entonces entramos en la intolerancia, ¿verdad? Entonces a la gente me tiene que respetar a mí, pero yo no respeto a la otra persona. Ahí viene el respeto, ¿verdad? Y viene el sentido de la falta de responsabilidad, ¿verdad? Y ahí que yo le digo, ¿verdad?, que cuando sabemos que estamos faltando a la responsabilidad, cuando no aceptamos las consecuencias de nuestros propios actos. No hay que pintarlo muy filosóficamente. Yo le digo a mi estudiante, ¿cuándo nace el sentido de ser irresponsable? Cuando usted no acepta las consecuencias de sus propios actos. Si pensáramos así, verdaderamente, yo no tendría que estar acusando a nadie de las cosas que me suceden. Yo no tengo control de lo que haga alguien contra mí. Yo tengo control de lo que yo mismo hago conmigo mismo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, no es excusa para yo faltarle respeto, ser intolerante con el otro y utilizarlo a mi beneficio y faltarle lo que es lo más sagrado para mí, el concepto de la dignidad humana. Vuelvo a subrayar que esto no es meramente un asunto filosófico. Esto es un asunto democrático, porque lo que garantiza o garantizaba la ejecución de esa igualdad, de esa sustentabilidad, de esa solidaridad, al presente se está criminalizando. En otras palabras, la carencia, la erosión, la desvalorización a lo que está conduciendo es una intolerancia que tiene un impacto negativo sobre las sociedades democráticas. En otras palabras, los valores sustentan principios que cuando los traducimos al escenario político son valores que apoyan la democracia. Si eso se erosiona, la democracia se erosiona
también. Sí, cuando hablamos del campo de los valores, lo mencionamos, ¿verdad?, en diferentes categorías, ¿verdad? Lo mencionamos en el campo de la política, la economía, las redes sociales, el entorno laboral, en la vida cotidiana. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues verdaderamente se va a manifestar, ¿verdad?, o diríamos, ¿cuál sería el impacto que tienen estos antivalores en el mundo actual? Pues mira, lo primero que vamos a ver es la desconfianza social. Ya no confiamos. Hay una desconfianza hacia todas las categorías, inclusive la desconfianza hacia las instituciones democráticas. Ya no creemos en ellas. Se están demoliendo. Se están demoliendo porque ellas están subrayando prácticamente, se están dejando llevar a cabo por los antivalores. Ahí entramos en el mundo de la corrupción. Bien, lo estamos viendo continuamente, constantemente, ¿verdad? Aprovecharme, ¿verdad?, de otro para beneficio mío y para otro grupo, ¿verdad?, llamémosle oligarquía, ¿verdad?, o aristócratas, que son los grupos a los cuales yo tengo que responder como político, etcétera, para mantenerme en esa línea de poder por muchos años y subsanar entonces mis problemas existenciales desde el punto de vista material. Así que ese es uno de los peligros, pero también trae la desigualdad y la discriminación. Entonces estamos discriminando contra el propio ser humano, porque la esencia es ser humano. No es si eres blanco, eres negro, eres chino, eres rojo, ¿verdad? No importa el sentido de la nacionalidad y de la raza, es que somos seres humanos. Y cuando hablamos de seres humanos, es el concepto de que somos seres sensibles, que tenemos una dignidad como tal, o sea, no somos cualquier objeto, ¿verdad? Hay un valor. Y si yo no respeto ese valor, no va a haber cohesión, no vamos a lograr nada y los gobiernos se van a destruir, como estamos viendo, una destrucción por sí mismos. Y el peligro de esto es la guerra, que es el mayor, que es la conclusión mayor es la guerra. Y no estamos hablando guerras de países, estamos la guerra que tenemos con nosotros mismos como seres humanos, problemas psicológicos, conflicto, ¿verdad? Problemas que tenemos, guerra que tenemos en las propias casas, guerra que tenemos en las propias empleos, etcétera. O sea, cuando vienes a ver el concepto de conflicto y guerra es mucho más allá, ¿verdad?, del concepto castrista, ¿verdad?, y para que la entienda, bélico como tal. Este asunto de los valores se complica en nuestro presente porque sectores de la sociedad están redefiniendo valores y erigiéndolos en valores absolutos sobre toda la sociedad. Un Estado democrático es una estructura política que media dentro de la sociedad, precisamente por la paz social. Y para eso se establecen las constituciones que garantizan los derechos y procesos que son los que permiten esa convivencia. Lamentablemente, ¿qué es lo que observamos en nuestro presente? Que el Estado está dejando de ser el ente mediador, se está convirtiendo entonces en el proponente de valores alternativos que no necesariamente son los valores democráticos, que desde mi perspectiva es lo que define como los antivalores, porque no son compartidos por toda la sociedad. Entonces se erigen los campos y lo que vamos a estar observando es que el conflicto social, las guerras culturales, las guerras religiosas, que todavía son de baja intensidad, pero cuando nosotros vamos a la historia, esto también tenía otras dimensiones. Y el peligro es llegar a eso que tú anticipaste, que es la dimensión más compleja de ese conflicto. Sí, mira, y como tú bien lo traes, aunque tú poco, ¿verdad?, no acentúa las cuestiones religiosas, etcétera, pero hay unas guerras religiosas cruciales. Sí. O sea, tú mira, ¿por qué el Medio Oriente en conflicto? Mira, por muchos siglos son guerras puramente religiosas. Lo vemos desde el proceso, ¿verdad?, de la tierra prometida. Vas a entrar a la tierra prometida, pero para entrar a la tierra prometida tuve que, ¿verdad?, cancelar varios ejércitos, ¿verdad?, y guerrear con ellos, ¿verdad?, en un sentido de mantener pues el sentido deístico, ¿verdad?, de Dios para el bien común, ¿verdad?, porque la cuestión del valor democrático es mantener el bien común. ¿Qué es el bien común? Que beneficia a todos. A todos.
Que siempre, ¿verdad? Va a haber alguien que pueda refutar, magnífico, porque ese es el valor principal, que yo te respete, ¿verdad? Tus diferencias, pero esas diferencias no pueden ir a menoscabar mi esencia como ser humano. Y ahí viene el problema. Estamos viendo ahora mismo, cuando tú dices religiosa, pues mira, se acaba de nombrar un papa ahora, León XIV. Pero es un papa que tiene que estar luchando con la apostasía, que es la pérdida de la fe dentro del mismo círculo religioso. O sea, cardenales que ya están comenzando a que no se puede mantener la tradición, que no se puede mantener la liturgia, porque Dios no se hace patente, ¿verdad? Dios no está presente. Por lo tanto, la apostasía es la pérdida de la fe, y eso conlleva la fragmentación religiosa, ¿verdad? De las instituciones. Y lo estamos viendo en todas otras religiones, los musulmanes, etcétera. El conflicto que estamos viendo entre Israel y Palestina, ¿verdad? No es meramente, ¿verdad?, cuestiones materiales o de territorio, que eran territorios puramente arraigados a una cuestión deística. O sea, este era el terreno donde Dios ponía la bandera, que este es mi círculo, este es mi terreno. Y eso se ha violentado. Y la gente no entiende ese proceso. Y lo estamos viendo constantemente. Así que yo no menoscabo, o sea, yo no trato, ¿verdad?, de que, como tú dices, de que no se acentúe, ¿verdad?, que no es prominente. No, es muy prominente. Porque el problema que tenemos al yo no respetar a nadie, principalmente, independientemente si eres creyente o no eres creyente, es que yo no me respeto a mí mismo, es que no creo ni tan siquiera en mí mismo como ser humano. Y entonces, si no creo en mí, tampoco voy a creer en una deidad, la que sea, ¿verdad? La que me ayude a mí a llevar los valores. Sí, en términos históricos, los conflictos son multifactoriales. El religioso está presente en todos los conflictos, pero subyacente está el razonamiento económico y el razonamiento geopolítico. Por ejemplo, ahora mismo el conflicto que lleva más de 60 años, ¿verdad? Latente, caliente, latente y vuelve a calentarse entre la India y Pakistán, pues obviamente tiene un sustrato religioso fundamental entre el mundo hindú y el mundo musulmán, pero también con esto que le llaman ahora los minerales raros y además con el reposicionamiento geopolítico que hay. Así que indudablemente el tema de las guerras culturales, los conflictos culturales, los debates religiosos, tienen una importancia fundamental. Por eso es que uno tiene que darle seguimiento a todas las expresiones de sus líderes, de sus comunidades, de sus congresos, grupos, ¿verdad?, exponentes. Porque la búsqueda de la solidaridad social o la búsqueda de la solidaridad internacional pasa por esos tres escalones, ¿verdad? Y probablemente el más profundo, el más que se integra a la identidad de los seres humanos es la religión y su cultura. Así mismo, y para que nuestros internautas comprendan esto en arroz y habichuela, ¿verdad?, usando ese cliché, ¿cuáles son las manifestaciones de los antivalores en la sociedad actual? Pues mira, en la política, ejemplo, la corrupción en gobierno, desinformación en campañas y falta de transparencia en decisiones públicas. ¿Sí? Esa es la bandera hoy principal, ¿verdad? En la economía, pues la competencia desleal, la explotación laboral, el fraude financiero, ¿verdad?, que afecta el desarrollo económico equitativo. En las redes sociales, la difusión de noticias falsas, el discurso de odio, ¿verdad?, y cancelación sin diálogo ni reflexión, ¿verdad?, que es lo que se ha llamado hoy en día el feudalismo tecnológico o el teunofeudalismo, ¿verdad?, que lo traen varios filósofos como tal, Harari, el griego, que lo pronuncia, Durán, ¿verdad?, que lo traen desde el punto de vista del campo económico. Y aquí es que, ¿verdad?, ¿a qué se refiere? Que estos elementos o estas sociedades que manipulan la tecnología, ¿verdad?, pues ahí está el concepto, nos manipulan, ¿bien? Y caemos entonces en el antivalor, que es la falta de la verdad. Ahí caemos en el concepto, ¿verdad?, que tú mencionaste al principio,
el problema de la posverdad, ¿verdad? ¿Y qué vamos a llamar, verdad? Que en ese sentido, ¿qué sería una posverdad? Pues un fenómeno, ¿verdad? Que afecta las emociones y las creencias personales. La mentira siempre ha existido, ¿verdad? Y yo hago un poco la diferencia, ¿verdad? En tú mentías para poderte salvar de una situación. Cuando era pequeño le mentía a tu papá, etcétera, para que no me castigaran, no me dieran la paliza, etcétera. O cometía un error, pues entonces para subsanarlo, pues yo mentía, ¿verdad? Y era una cuestión de salvación propia. Pero ¿cuál es el problema de las posverdad? Que esa mentira ya escala a un mayor, ¿verdad? A una mayor dimensión, que entonces es como yo uso la mentira para manipularte. ¿Bien? Y te voy a manipular desde el punto de vista que yo quiera, político, económico, religioso, etcétera. Y esa, ¿verdad? Y cuando yo estoy entonces trayendo ese concepto de que estoy manipulándote, pues te llevo a que no me respete, ¿verdad? Que, perdón, no te respete, etcétera, porque me vas a respetar a mí, al que está manipulando. Porque es que soy yo el que te estoy ofreciendo el concepto de lo que se va a entender como verdad, que es un problema mucho más serio porque es una cuestión de percepción de la realidad. Tú y yo podemos ver el mismo campo verde. Posiblemente la dimensión del verde y la mía va a ser diferente entre tú y yo, pero hay un verde, ¿verdad? Y eso no se va a discutir. Pero el problema con la posverdad es que está el verde y el otro te lo va a negar, con que está ahí y te resalta a la vista, pero te dice que no existe. Entonces duda de ti mismo. Y entonces le das que prominencia a los utensilios tecnológicos, etcétera, ¿verdad? Que los vas a sustituir y estás sustituyendo lo que es verdaderamente la buena política, lo que es una institución honrosa, etcétera. Y ahí está la base del peligro, ¿verdad? Así que esto lo estamos viendo constantemente. Y el otro es el entorno laboral y la vida cotidiana. El problema con la vida cotidiana es la falta de ética, ¿verdad? La ética en la familia, la ética conmigo mismo, la ética empresarial, en ese sentido, porque el trabajo es una extensión de la familia. Yo paso más tiempo en el trabajo que lo que estoy 2 o 3 horas en mi familia, y a veces mucho menos, en ese sentido. Así que esto es un problema mayor, ¿verdad? Y la gente lo trata de despachar rápidamente. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las herramientas para enfrentar los antivalores? Y es una pregunta que, ¿verdad?, que está ahí y sale a flor constantemente. Bauman presenta, yo creo que una contestación que tú y yo lo hemos discutido en nuestra amaneceres con café a las 6 de la mañana, es el concepto de la retrotopía. Retrotopía, vamos a clasificar, es volver al pasado. No podemos regresar 100% al pasado. Lo que estamos hablando es que yo tengo que rescatar de aquel pasado que mantenía, ¿verdad?, la cohesión, que mantenía el sentido del bien común, que mantenía la dignidad del ser humano, que la resaltaba. ¿Bien? Pues eso está ahí. Se ha buscado, ¿verdad? Se han buscado muchas dimensiones de cómo se va a llevar esto a cabo, ¿verdad? Hubo un momento en la década del 90 que en Francia se reunieron los mayores exponentes de diferentes áreas del saber, filósofos, matemáticos, políticos, ¿verdad?, profesores académicos, artistas, etcétera, buscando cuál era la herramienta que nos iba a ayudar, ¿verdad? Terminaron descartando todo, la ciencia, las matemáticas puras, la música. Donde vino a prevalecer fue la ficción. Tú dices, pero la ficción, pero si la ficción, ¿verdad?, no es una realidad, es un invento creativo, ¿verdad?, de los artistas, de los científicos, porque no es estrictamente del campo artístico. Es la idea seguir. Es la idea, ¿verdad?, central. Y ahí lo que queremos rescatar es, yo creo que lo que vamos a estar proponiendo es, vamos a rescatar aquellos saberes o aquellas manifestaciones en el campo, ¿verdad?, para yo traer esos valores. Te hablo ya particularmente de mi área, ¿verdad? Pues entonces es rescate de la ficción, ¿verdad?, del arte, de la literatura. El arte como tal, no solamente la literatura, el arte pictórico, todas las manifestaciones artísticas como tal. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones, lo primero que hace el arte es crearte resistencia. Uh-huh. Y yo creo que ahí estriba la contestación. Tengo que hacer resistencia.
no puedo dejar que me manipulen. Yo Sí. no puedo dejar ¿verdad? Que se vaya desorganizando o se vaya fracturando la cohesión de los seres humanos ¿verdad? En su manera individual y colectivo. Así que mantiene, ¿verdad? Y esa crítica, pues no una resistencia por resistencia, una resistencia para volver a rescatar los elementos esenciales de lo que vamos a llamar la convivencia humana, que es lo que yo creo que está hoy en día en peligro. Porque convivimos, pero primero yo, y tú, pues de vez en cuando te voy a considerar, ¿verdad? Un último planteamiento en la línea de lo que plantea el doctor Mayo con relación a eso de la retrotopía que propuso este filósofo polaco Zygmunt Bauman, es lo que mencionaba también este otro estadounidense, Immanuel Wallerstein, cuando hablaba de la utopística. La utopía no es realizable, ni ha acontecido, ni acontece, ni acontecerá. Lo que hay que hacer es sumar todos esos conocimientos, todos esos saberes en una nueva forma de reconstruir la realidad y el futuro, que es lo que él denomina utopística. Y fíjate que ahí viene el punto, ¿verdad? Cuando hablamos de esa retrotopía, ¿cuál va a ser lo contrario a la utopía? La distopía. La distopía, bueno, ahí La estamos, distopía, ahí estamos. ¿verdad? Estamos en esa distopía y una distopía que es la búsqueda, ¿verdad? De la protesta, el refugio emocional, vamos a reinterpretar nuevamente nuestro mundo, pero a beneficio nuevamente, ¿verdad? Del individuo y de la colectividad, o sea, de la convivencia humana y que se respete la dignidad del ser humano independientemente de sus valores y creencias particulares que tengamos, ¿verdad? Que hay que respetarlo, ¿verdad? Como tal. Y ahí es que lo que se consideraba que era lo falso, pues la distopía o lo distópico, es que estamos viviendo de dos maneras. La distopía es un rescate, ¿verdad? De esos valores culturales, etcétera. O lo otro es que esa distopía raya en lo que vamos a llamar el mundo bizarro. ¿Qué es el mundo bizarro? Esto, pues es el mundo del absurdo. Lo que tú entiendes que no es realidad, lo que tú entiendes que no puede proyectarse, lo que tú entiendes que jamás y nunca se va a manifestar, eso es lo que se está manifestando. Este es un tema que se alarga, se alarga, se alarga. Es un tema necesario, quizás para algunos de ustedes esto sea un poco complejo, para otros ya hicieron sus apuntes sobre conceptos, autores. Lo importante es que yo espero que esa reflexión escrita, yo sé que hay un podcast, este podcast, y hay también una publicación próxima que estaremos brindando a ustedes la información de cuando esté disponible para los que interesen continuar reflexionando sobre esta otra forma de explicar este pasado bizarro. Y fíjate que en el mundo nuestro presente particularmente, bizarro. en este presente, pues nosotros como individuos, es el campo de la educación. Pero ese es el tema del próximo programa. Sí. Pero la educación que yo quiero subrayarla es el campo que nos lleva verdaderamente a valorar, Claro. a presentar los valores y cómo cuestionar los antivalores y cómo los vamos a canalizar verdaderamente de una forma real, ¿verdad? Porque ese es el punto. Amigas y amigos, con esto damos por terminada esta conversación sobre el tema de los valores, los antivalores y cómo esto nos explica nuestra sociedad contemporánea y nos permite conocer cuáles son las alternativas. Así que esperamos que nos sintonicen para ver este programa y los esperamos también en el próximo. Aquí habla la Biblioteca Jesús T. Piñero.